Vamos a empezar de nuevo. Vamos a hacer de cuenta que contamos hasta 3 y comenzamos. Señoras, señores, con ustedes y con todos nosotros en la previa de Instagram, el señor Martín Bulich. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? No, te digo una cosa, esto de que uno tiene que trabajar además de técnico es terrible. Es terrible, es terrible. Yo no, Todo. mira, uno Bueno, esto tiene es que... importantísimo. Ahí está. la- Ahora sí. bueno, Bueno, me preocupa que no me estás viendo, pero no te preocupes porque la gente te está viendo lo más bien. Y ya se están conectando, es impresionante. Están allí. Hace un ratito, mientras te esperábamos, te hicimos el aguante y realmente la gente, mira, por ejemplo, en Presidente Derqui nos están viendo y no tienen luz. Ahí estás perfecto, hermosísimo, pero no me veo, te hermosísimo. aviso que no me veo. No te preocupes, yo te guío, yo te guío, yo te guío. Estás, pero Mira, como un hasta veo un señor. mensaje de uno que me dice, pera es una fruta, habla bien o te echamos de la logia. ¡Ah! Cállese la Muy boca, bien, mijo. Yo no lo puedo muy ver, vaya bien. usted y peínese nomás. Va. Bueno, Martín, realmente, sos un verdadero caballero de fina estampa. Así te voy a definir. ¿Te gusta que la gente te reconozca porque enseñás y educás con tu manera de ser a donde vas, donde te haces presente? ¿La gente se lleva algo de vos y se sorprende? Me está puesto que la gente se lleve algo de mí. Siempre que uno puede dar. José, yo he recibido mucho en mi vida en cuanto a educación, en cuanto a cultura, esencialmente de mi familia, de mis padres, también de mis hermanos, también de amigos, de la gente que cotidianamente, si vos sos vivo y vas pudiendo aprender y aprender eso, entonces esto es maravilloso. Y tu obligación siempre es devolver, es volver a dar eso que te han dado. Porque entonces dejas en tus hijos, no sé, quienes sean tus parientes más cercanos, en quienes sean tus amigos, o en quienes sean en este caso oyentes, televidentes, gente que te escucha a través de la radio, dejas algo, algo que justamente le sirva a cada uno para el trato cotidiano, eh, como es a través de la radio. En general, los que somos locutores, además de periodistas, tenemos habitualmente una buena voz. Y cuando yo daba clases en el ISER, siempre les decía, chicos, olvídense de que tienen una buena voz. Estas chicas con una voz sensual, estos chicos con una voz grave. Ahora preocúpense por, a través de esa voz, dejar un mensaje o transmitir algo que trascienda la superficialidad. Realmente. Vos sabés que la gente acá me está diciendo que nunca, los que te conocen, te han escuchado decir una mala palabra o maldecir, que ni siquiera Fernando Peña logró sacarte una mala palabra. ¿Eso es tan así, tan verdad? Categóricamente se ve que me conocen bien. Mirá, en una situación como la de recién, donde no nos encontrábamos, donde vos me dabas instrucciones, donde yo no pegaba, daba pie con bola, cualquiera hubiera dicho por lo menos las dos palabras que la señora Legrand dijo alguna vez sin saber que iba a ser luego eso absolutamente viral, Sí. pero es real, ni siquiera Fernando Peña, porque Fernando, me acuerdo que él decía en su momento a los oyentes que si lo veían por la calle, le gritaran y lo saludaran y le dijeran adiós, tarará, lindo. Y yo no Sí. podría, no podría decir eso, no me sale. A mí ya una palabra, no sé, tonto, bobo, dejémoslo allí, ya está. Suficiente con Hasta eso, un, me parece. hasta un tonto de capirote te tirás. Sí, por supuesto, por supuesto. En algún momento, en la radio también, ya cuando estaba con Beto Casella, y él hacía el pase al programa que seguía, que era Santiago del Moro y Analía Franchín, un día Santiago me dice, pero nunca te
¿te martillaste un dedo clavando un clavo, por ejemplo? Y le dije, por supuesto que sí. ¿Y qué dijiste? ¿No puteaste? No, dije, caramba, qué contrariedad. Ni aún así, ni aún con el dolor del dedo pudiste sacar algo malo. Eso habla muy bien, porque realmente habla de saber controlarse, ¿no? Ahora digo yo, todo esto que hoy es Martin Willis, ¿no? Más allá de el personaje y la persona que se fusionan. Evidentemente todo esto tuvo un origen, esto lo has vivido de chiquito y lo seguiste reflejando o lo fuiste aprendiendo cuando ibas creciendo. No, yo creo que lo recibí de chico, todo se recibe de chico. Cuando vos sos chico es exactamente lo mismo. Vas en el mismo momento en que estás mamando en el inicio de tu vida, de la teta de tu madre, donde te va transmitiendo un montón de cosas a través de ese alimento, a través incluso te diría antes, de cuando estás en el útero. No es lo mismo que tengas una madre o alguien que tenga una vida tranquila para parirte, que a lo mejor alguien escuchando música clásica en una vida, o alguien que no, que vive, que su vida es un caos. Me parece que todo eso influye. Y por supuesto después, si vos además tenés también una vida tranquila, con una buena educación, además de la de tu familia, la de un buen colegio o la de otros parientes, familiares tuyos, que hacen que vos aprendas cosas y luego la transmitas de esa manera, cuando seas adulto va a ser lo mismo. Es un Sin duda. arbusto, una planta bien cuidada para que cuando sea un árbol rinda buenos frutos. Qué lindo paralelismo trazaste, ¿no? Porque uno siempre que cuando pone una planta es un poco ese tutor, ¿no? Que no la agarren las hormigas, que no crezca torcida. Realmente es muy importante eso. Mira, te interrumpo porque Sofi Dávila Villa es una chica de 19 años que te manda muchos saludos. La conozco personalmente, la he entrevistado, es cantante y dice, uno de sus proyectos es estudiar locución y que te admira mucho. Y te quiere un montón. Un placer escucharte, te está diciendo. Ahí está. Muchas Sofi, gracias, para vos, Sofía, mira. muchas gracias. Bueno, realmente son muchos los mensajes que pasan y pasan. Bueno, lo que te quiero preguntar, Martín, porque a ver, todo esto lleva a que Martin Willis sea un poco una marca registrada, ¿no? Porque hay algo de lo cual no se puede despegar de vos y es tu paso por la radio. Sabemos que haces muchas otras cosas y que sos muy bueno en otras cosas que haces, pero uno dice Martin Willis y es como así, de una que pensamos en una radio, en una época en un antes y un después en la FM. ¿Eso te molesta, te agrada? Me encanta, José, cómo no me va a gustar. Y además, vos bien decís, yo he experimentado diferentes cosas en la vida y siempre con el gusto y siempre he tenido la posibilidad de poder hacerlas. Pero si vos me decís, como alguien me preguntaba la vez pasada, te definís como periodista, como locutor, como piloto, como fotógrafo, como actor, como todas las cosas que he hecho, te digo no. Primero y principal, soy locutor. Después el resto. Quizás pegado viene también el periodismo, que lo he ejercido durante muchos años. El resto han sido experiencias, diversiones, desafíos. El llegar a ser piloto comercial fue todo un desafío y lo disfruté muchísimo, pero lo cierto es que hoy no vivo de eso. Ahora vos me preguntás, ¿alguna vez actuaste? Entonces sos actor. No, no soy actor. Es muy distinto ser alguien que ha actuado que ser actor. ¿Me comprendés la diferencia? Yo no vivo Sí. y al contrario, respeto muchísimo a los actores, a las actrices, a la gente que da su vida en el escenario. Pero yo me he tomado la licencia de decir me subo a un escenario a intentar generar mejor o peor un personaje. Lo he hecho en televisión, lo he hecho en teatro, lo he hecho hasta en cine, en un papel insólito, pero también. Y sin embargo, siempre digo, soy alguien que alguna vez ha actuado, pero no soy actor. No lo siento acá, como sí siento la locución cada vez que me pongo frente a un micrófono o estoy en la radio. Bueno, ahora eso me hace llevar a una pregunta, porque
a ver, conociéndote como te conozco y lo que conocemos por fuera, hay un tema de The Buggles que es Video Kill the Radio Star. El video mató a la estrella de radio. En cierta forma, hoy que estamos rodeados de teléfonos celulares, donde vamos a comer una comida y le sacamos una foto a la comida. No digo ir al baño y sacarse con el pelo mojado o haciendo caras en el espejo, pero ¿sentís que ya no es la magia de la radio como antes? ¿Se fusionaron, se cruzaron, descarriló la radio al dejar entrar a las cámaras a los estudios, por ejemplo? Me acuerdo perfecto, José, el tema que estás nombrando, me acuerdo de la melodía Video Kill the Radio Star. Na, 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 na. ¿De cuándo es ese tema? Calculo que es del 70 de entre los mediados de los 70 puede ser. Vamos a ponerle 75. Bien, Es decir que dentro de poco va a haber pasado medio siglo. es verdad, es verdad. Es verdad. Me haces, me Y haces- entonces te hago yo la pregunta a vos, José. ¿El sí. video mató a la estrella de la radio? No. Yo, Desde que salió ese tema en donde se supuso que esto podía llegar así, lo mismo, exactamente lo mismo ocurrió cuando en algún momento nació el cine y alguien dijo, sonamos, murió el teatro. No, ¿qué ocurrió? Convivieron. Hoy conviven todos los lenguajes y conviven además en perfecta armonía. Y cada una cosa para una cosa y otra cosa para otra. No es lo mismo ver cine en una sala de cine que verlo en tu casa. Las sensaciones también cambian y son diferentes. Cuando yo me meto en un cine, comparto esa cuestión, ese acto de ver una película con 100, 200, 300 personas en una sala de cine. Me estoy riendo o estoy emocionándome junto a un montón de gente, independientemente de que hoy me moleste que estén comiendo pochoclo y otras porquerías en la sala, pero no importa, ese es otro tema. Pero estoy bueno, compartiendo ese acto, como te decía, casi ritual. Es distinto de verlo en tu casa. Es otro lenguaje. La radio pasa exactamente lo mismo. Y si bien hoy podés escuchar una radio a través de este aparato con el famoso streaming, hay momentos en donde hasta esa ventaja tenés, porque a veces un streaming falla y la radio transmitida por los métodos convencionales, estamos hablando de eso que pasó medio siglo, casi, y fíjate vos que para la radio acaba de cumplir un siglo, nada eso más, es verdad. 100 Hace años. poquito. ¿Te das cuenta? Desde el Sí. 27 de agosto de 1920, cuando se realizó la primera transmisión de los famosos Locos de la Azotea, Susini y sus amigos, que eran unos estudiantes de medicina, y lograron transmitir la ópera Parsifal de Wagner al mundo. Qué lindo, Maravilloso. qué Cómo no lindo. va a coexistir la radio con otros lenguajes, con otros modos de transmisión? Bueno, y justamente en ese hablar de la radio, ¿cómo se cruza esta radio tan particular que no podemos desdoblarla de la figura de Martin Willis? ¿Cómo llegás a FM Horizonte? Llego a la radio primero, antes que a Horizonte, siendo un coequiper de Marcelo Longobardi. Marcelo debutó en la radio a mi lado, o viceversa. Quiero decir, debutamos juntos en radio. En un programa, él tenía ganas de hacer radio y yo estaba terminando de estudiar locución. Es decir, yo ya había hecho algunas experiencias radiales, pero no en un programa en vivo, con un estilo como el de Marcelo, estilo que generó después, al principio también, como todo se fue formando. El Claro. programa salía en una radio que se llamaba Radio Argentina, que no está más, creo, y era el domingo a las 6 de la mañana. No nos escuchaban ni nuestras madres, José. ¿Qué horario? ¿Qué horario? Bueno, Bueno, esto es pero también es una forma de empezar. El famoso derecho de piso también se sí, paga de algún modo y está muy bien pagarlo, porque entonces uno
pagando eso va aprendiendo un montón de cosas. Y después cuando sos un profesional, tenés ya quizás o te arrogás el derecho de elegir. Además, uno va sabiendo lo que cuesta, lo que vale, y quizás cuando uno ya está allá arriba y ve al que recién empieza, uno se refleja y sabe que pasó por esos momentos y no se le hace tan difícil al que recién llega a veces, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la Claro, persona. exactamente, exactamente. Bueno, Mm. bueno, y ahora sí, una vez ya inmerso en la radio, cuál fue, a ver, esa primera vez que entraste a Horizonte y por qué y cómo? Porque ese es el gran Cuando misterio. ese programa con Marcelo lo hemos seguido haciendo durante varios años en ese entonces, después pasamos a Radio El Mundo, antes también pasamos por Radio del Plata, estuvimos por varias radios y cada uno, además Marcelo como periodista político, iba creciendo y yo iba también creciendo como locutor, aunque todavía no tenía mi licencia. Yo me recibí en el año 1986, me dieron mi licencia de locutor. Y de hecho, yo transmitía para Marcelo ese año desde diferentes lugares del mundo, cuando tenía mucha importancia lo que en ese momento, y hoy se sigue llamando, un enviado especial. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando no había internet, que cuando no había ningún otro sistema más quizás que el telex para transmitir para los diarios, entonces uno viajaba, como hice yo en ese momento, y telefónicamente te comunicabas con la radio. Los productores decían, lo tengo a Bullich desde Tel Aviv, por ejemplo, y hago esta referencia porque en ese momento, en el 86, yo, para que vos te des una idea, Gaddafi tiraba cohetes de una costa a la otra del Golfo, explotaba Chernobyl, hacía eclosión el SIDA como la peste del siglo, y yo estuve en ese momento en Israel, estuve en Turquía, estuve en Italia, estuve en Francia, estuve en Nueva York después en un gran viaje, y prácticamente todos los días, de lunes a viernes, hablaba acá e iba contando mis impresiones vía teléfono fijo, porque tampoco existían los celulares, por supuesto. O sea que la Claro. radio sabía que vos ibas a llamar a una hora determinada y vos pedías la llamada collect incluso para ser pagada por el medio que en ese momento recibía el mensaje. Cuando yo Qué volví bárbaro. después de ese gran viaje, querían hacer resurgir la FM de Radio El Mundo, que era la radio para la que yo trabajaba, y entonces Ujú. estaban gestando Horizonte. Cuando llegué, lo primero que me preguntó quién era el gerente artístico en ese momento, si yo viniendo de afuera hablaba diferentes idiomas, como para poder de repente contar diferentes historias, y le dije sí, sí. Entonces me tomó una prueba haciendo una transmisión directamente en inglés. Y cuando terminé de dar esa transmisión, diciendo, bueno, this is WQXR 10.3 FM New York, bla, 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 bla. Entonces él me dijo, esta es la voz y el estilo que necesito para crear Horizonte. Y se me ocurre una idea, bla, bla, bla. Le seguí el tema y entonces se generó esa idea de contar, de ser un storyteller, un contador de historias, que a cada hora, en el comienzo justo, en el espacio entre una hora y otra, cuenta un suceso insólito, un récord mundial, un caso raro, algo para llamar la atención, para generarte una sonrisa o a lo mejor una reflexión, para finalmente terminar siempre diciendo, y mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Qué lindo es volverlo a escuchar. Vos, Martín, ¿sos consciente que has marcado a una o dos generaciones o más con esa impronta? Sí, 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 claro que soy consciente. No, no, quizás no era consciente en el momento de que esto iba a tener tanto éxito, de que iba a traer tanta cola, de que iba a ser quizás tan interesante,
pero yo lo hacía con tanta pasión, José, y me parece que eso es algo muy importante para cualquiera que haga algo, estar convencido de que lo que hace tiene, digamos, un porqué y hacerlo bien, hacerlo justamente para que esa gente reciba algo de vos, no cualquier pavada, cualquier mensaje, estar hablando al cohete, no, dejarle algo, como yo te decía, generarle a esa persona, a ese oyente, una sonrisa, sí, mirá vos, tal cosa, tal. Bueno, Qué eso, ¿no es bien. cierto? Un mensaje que de algún modo aprenda algo, no es tan difícil, pero en esta radio actual, en donde muchas cosas, y la televisión también, parece que se mezcla y hay Mm. tanta pavada a veces, parecería que eso ha dejado una marca. Adiós, gracias. Eso es verdad. Martín, la tecnología yo sé que ayuda, pero vos siempre estuviste cerca de la tecnología, de lo nuevo, de lo que venía. Tal vez tu experiencia a nivel mundial hacía que fueras también un poco un visionario. ¿Y es ahí donde nace Martin Bullich Audio Video? ¿Audio y Sí, video? es ahí donde nace Martin Bullich Audio Video. En realidad nace cuando yo termino la secundaria y decido, es decir, ya me encantaba todo lo que fuera tecnología y siempre me fue extremadamente fácil, amigable, diría, ¿no? Y friendly. Y entonces, cuando terminé la secundaria, decidí estudiar una carrera. Había tres, la ingeniería electrónica, que era una carrera universitaria y para mí demasiado extensa, y después estaba técnico en electrónica, terciaria, y perito en electrónica, que era un intermedio entre el técnico y el ingeniero. Esa fue la que yo estudié. Yo soy perito en electrónica, especializado en sistemas de audio, y empecé a trabajar con eso, y me fue estupendamente, me iba cada vez mejor y mejor y mejor, y cada vez que mis amigos me decían, pero Martín, aprovecha esa voz que Dios te ha dado para hacer locución, que además sabemos que te gusta y demás. Sí, pero es que no tengo tiempo y además gano muy bien vendiendo, instalando y haciendo servicio técnico de equipos. Y no me llegaba el momento y pensaba que me iba a estar 3 años de mi vida, desde las 19:30 hasta las 23:30, metido dentro de un aula, aprendiendo lo que hay que aprender para la locución, que lógicamente es muy útil siempre, pero como en muchas cosas de mi vida dije, voy a meterme. Total, si el tiempo no me da, si me aburro, si no me convence, lo dejo. Pero no voy a estar como cada año arrepintiéndome de no haberlo hecho. Porque soy un convencido, José, de que uno, si algo le sale mal, ya está, pero por lo menos lo probó. En cambio, no hay nada más terrible que arrepentirse de lo que en realidad nunca llegás a hacer. Un día decreté, lógicamente con esto de la música y demás, que tenía muchas ganas de tocar el piano. Estudié música, estudié piano durante mucho tiempo. Y hoy me dicen, pero no tocas más. No, aprendí que puedo ser mucho mejor espectador que intérprete. Y entonces el piano lo tengo, lo mantengo afinado, viene gente amiga, armamos alguna tertulia musical, pero ya sé que el piano no es para mí. Pero lo Martín, probé. y en ese sentido, de este amor por la música, esta pasión que también te acompaña, con la radio, ¿se dio para que vos cambies esa faceta que tenías de horizonte y que pases a ser otro Martin Bullish que lo estamos conociendo a través de la música, de la cultura, de la música clásica? Esto es así, este es tu presente hoy. Este es mi presente hoy, pero ese presente siempre estuvo quizás subyacente. Es decir, ese presente estaba. En mi casa se ha escuchado música clásica, a mí me gustaba la música clásica. Yo, cuando me dedicaba a la electrónica, grababa de cuanto disco de música clásica caía en mis manos, lo pasaba a cassette para poder tenerlo.
y tenía muchísima música clásica de todos los compositores habidos y por haber. Lógicamente, ya había quienes me gustaban más que otros o algunas piezas que me gustaban más que otras, pero ya estaba. Lo que pasa que después, a partir de que Haddad, estamos hablando ya años después, muchos años después, ya comenzado el siglo XXI, me llama para hacer Amadeus, sabiendo de mi pasión, de mi conocimiento de la música, yo fui enormemente feliz. Y esa felicidad fue creciendo en la medida en que además, terminado el ciclo de Amadeus, me convocaron después para arpegio. Yo propuse en Millennium, que lo sigo haciendo hoy después de 10 años, a Santiago Ponlecica, cuando me dijo, me encantaría tenerte en la radio, y yo le dije, bueno, ¿y qué harías? Y entonces cuando yo le doy la idea de hacer un programa con música para el público de Millennium, me dice, pero me estás hablando de un programa de música clásica. Y le dije, sí, sí, claro. Me dice, pero Martín, Millennium no es una radio de música clásica. Esa es la gracia, Santiago, le dije. Esa es la gracia. Entonces, llevar la música clásica a un público que, al igual que yo, sentía que así como podía escuchar la música de Horizonte o la de cualquier otra radio similar, también podía escuchar incluso la de Radio Nacional Clásica, radio a la que he llegado hoy siendo la voz oficial desde el 2020, cosa de la que también estoy sumamente orgulloso y honrado. Entonces me hacía muy feliz eso, y auténticamente se pueden compartir ambas pasiones. Vos sabés que mientras estás hablando, creo que a todos nos pasa lo mismo, nos perdemos en tu voz y en la serenidad que transmite. ¿Alguna vez alguien te dijo, tu voz me da paz, o la manera en que hablas? Me lo han dicho, José, sí, me lo han dicho, y, y no he dejado de pensar que en muchas ocasiones de mi vida, a gente amiga o a alguien que estaba a lo mejor en una situación muy, simplemente diciéndole nada del otro mundo, porque yo no hago ni psicología ni ninguna de estas cuestiones, sin embargo a veces con una mirada de alguien que está un poco más tranquilo que alguien que está sufriendo, podés llegar a través de la voz y del buen trato y de hacerlo reflexionar a que mejore en ese momento por lo menos su calidad de vida. De hecho, durante mucho tiempo yo hacía un programa en el cable que se llamaba Línea de Fuego y que iba de lunes a viernes a la medianoche, y era televisión, pero yo hablaba con la gente y a la gente no se la veía. Yo estaba dando mi cara ante la cámara y los temas que se tocaban eran temas muy íntimos, de todo tipo. Cada noche había un tema en especial. Y creo que la gente apreciaba mucho esa tranquilidad, eso de que alguien pudiera hablarles, sin darles una solución, repito, Sí, simplemente indagando, preguntando sobre el problema, porque yo no soy quien para darle una solución a alguien, y mucho menos livianamente hacerlo en televisión o en radio, cuando vos a esa persona la acabás de conocer y no sabés el entorno en donde se ha generado a lo mejor ese problema o ese drama que tiene en su vida. También había programas que eran divertidos, ¿no? Eran para reírse. Martín, es mucha la presión que siento para preguntarte a través de la gente que me está escribiendo por distintos lados, al teléfono personal, por Facebook. A ver, ah, ¿puede volver Martín Bullis y Horizonte a estar juntos en una utopía o en algún futuro muy plausible? ¿O eso quedó para siempre encerrado en el pasado? Yo creo que por el avance del mundo, de las radios, de los medios de comunicación, me parece que es una cosa que si vos hoy la hablás con cualquier productor, me parece que te va a decir que a lo mejor ha quedado en una época. Yo lo volvería a hacer feliz de la vida. De hecho, hoy hay 3 horas en las que lo hago para el programa de Beto Casella en Continental y a alguna que otra radio del interior a la que le vendo pequeñas crónicas de esas que relatan cosas.
pero algo como el éxito que tuvo Horizonte, quizás son esos fenómenos, esos éxitos que se dan en un momento determinado, en una circunstancia determinada de la vida, del mundo, y no sé si son repetibles en otro momento, 10 años después o 20 años después, no lo sé. Ojalá fuera así, a mí me encantaría, me gusta mucho hacerlo, pero quizás hoy haya un pequeño cambio, hoy a lo mejor sería así como vos tenés tus noches de terror, a lo mejor para mí sería lindo con alguien que se va a la cama contarle un cuento, 10 minutos, 15, media hora, no más, ¿no? Como cuando vos te ibas a la cama y a lo mejor tu madre o tu padre o tu abuela o alguien te contaba un cuento para que vos justamente cayeras en los brazos de Morfeo y te durmieras tranquilamente. Es una idea que me gustaría hacer también. Bueno, me das el pie para contarte, por ahí ya lo sabes, que la idea de hacer esto, de narrar cuentos de terror, que son cuentos family friend, obviamente, pero es esto, ¿no? Volver a buscar un librito antes de dormir o pedir que nos lo cuenten. El terror es, entre comillas, es el gancho, pero digo, qué lindo, porque cada vez son más las personas que se suman. Ya llevo 6 meses de esto que nació por error, vos sabés que yo trabajo en televisión, pero esto es mucho más como algo persona a persona, como una conversación, y se fue dando y se sumó tanta gente y cosas tan lindas, y entonces es algo como también decías vos, de devolverle, de retrotraerlos en el pasado a ese momento, con una historia que da un poquito de miedo o no, pero es el gancho para entretenerlos. Y como nos quedan tan solo 7 minutos, y hablando de terror y hablando de gancho, la gente no me va a perdonar si no te pregunto si en tantos años de profesionalismo, de esa pulcritud mediática, de ese caballero de fina estampa, ¿te ha pasado algo que dijiste, la pucha? No sé si habrá sido la pucha, pero caramba, como decís vos, me pasó algo y te lo puedo contar. Algo, si vos me hablas de algo que a mí me haya pasado en forma misteriosa, de que yo haya sentido en algún momento una presencia determinada, algo que me haya pegado un susto, una cuestión que me haya parecido sobrenatural, no. Sí conozco historias, sobre todo de culturalmente, como vos decías recién a mí, yo tengo una gran relación, enorme, colosal relación con las salas de teatro, en donde he visto inconmensurable cantidad de obras de teatro. En un momento yo veía más de 100 obras de teatro por año, para hacer la crítica, la reseña, ni hablar del Teatro Colón, donde he ido desde que soy muy pequeño y hasta el año pasado, por lo menos 50 veces por año iba a un concierto, a una ópera, además. Y fíjate que en esas historias de teatro, independientemente de las cosas en donde muchas veces cuando el teatro cierra, y quedan sobre todo los teatros muy, muy grandes, como es el caso del Colón, quedan cerrados, y sobre todo si son teatros un poco viejos o salas un poco alejadas del centro de la ciudad, siempre se habla de esos fantasmas que, que moran en el teatro, que a lo mejor pertenecieron a esa misma planta de actores o de actrices. Y fíjate que, sin embargo, la gente que conoce del tema, los que alguna vez han visto a alguien, a lo mejor en un ensayo hecho de noche, y de repente con la sala que está a oscuras y sin público, por supuesto, porque están ensayando, alguien dijo, che, ¿quiénes eran esas dos personas que estaban sentadas allí? Ah, No, yo también las vi. Sí, no, no sé, pensé que eran amigos. No, no, conmigo no vino nadie. Pero vinieron con vos, pero estaban allí, las viste. Eran una mujer y un hombre. Sí, sí, las vi, pero te repito, pensé que era con vos. Y entonces se empieza a erizar la piel y decir, pero, espera, estaban. O de haber escuchado un ruido que venía de otro lado, o una puerta que se cerró. Che, ¿quién está ahí? Perdón, ¿quién anda? Y que quedara ese misterio insondable. Quizás vos pensás, por ejemplo, si vamos al Colón, que el primer arquitecto encargado del Colón fue Tamburini, pero después lo reemplazó
el famoso Víctor Meano, un tipo además que era un preciosista y era además colaborador del otro, y después de un impas, él reanuda la construcción. Ahora, fíjate vos que Meano muere en una situación, él era muy prolijo y todos los días volvía a almorzar a la casa con su mujer. Tenían esas rispideces a veces de pareja, nada grave, hasta que un día él regresa más temprano sin avisarle a ella porque se había olvidado unos planos y la encuentra con un amante que además Mm. había sido un empleado de él en la obra del Teatro Colón y que por razones de que no trabajaba y demás había sido despedido. El tipo tenía un arma y lo liquida a Meano, lo mata, lo mata. Después hubo un tema con él, después hubo otro con la mujer misma, al tipo lo lograron condenarlo, después hubo, vos pensá, un arquitecto ya muerto por otras causas, el otro asesinado. Venía con una carga ese comienzo del Teatro Colón y todos esos misterios en una gran sala, se ha dicho más de una vez, che, ¿no andará Víctor Meano por acá? ¿Qué pasa a la No. noche? ¿Qué pasa en esas escaleras en donde uno sabe que no hay nadie, pero a lo mejor hay alguien que está mirando? Sin embargo, siempre se dice que el fantasma del teatro no es un fantasma que desee o que quiera hacer el mal a nadie, es un fantasma que se divierte, que le gusta el arte, simplemente a veces hace travesuras y pega algún sustito por allí nada más, pero no es un fantasma maldito. Eso es lo que te puedo decir dentro de lo que conozco, que por supuesto anécdotas hay muchas. Hay una del Teatro Maipo, donde se suicidó una vez incluso alguien que era un empleado perfecto, impecable, y un día también tuvo un problema en épocas en que estaba Susana Jiménez en el teatro, y resulta que él, después de haber dejado absolutamente todo listo para la función, esto fue porque le habían dicho a él que tenía un cáncer y no se lo comentó a nadie, fue a la terraza del Maipo y se suicidó. Este Mm. hombre se llamaba Cáceres. La historia, por supuesto, la conocen de memoria Lino Patalano, Elio Marchi y demás. Esto fue justo antes de empezar la función, no se lo dijeron absolutamente a nadie para no generar un Claro, caos para y lo que no. podría haber sido el fracaso de la función, el famoso el espectáculo debe continuar, pero al cadáver de este hombre lo tuvieron que sacar después un poco secretamente para que la gente no viera absolutamente nada. Y creo que lo hicieron después de la función. Quién sabe también si el fantasma de Cáceres no ronda el Teatro Maipo, así como Meano podría rondar el de la sala del Teatro Colón. Gente quizás al encuentro de otra gente o que quieren volver al arte, a un escenario en donde han generado otros personajes. Creo que este es el broche de oro para esta noche con truenos, con relámpagos, con lluvia, con desconexiones. No te preocupes, hemos hecho un programa magnífico. Quiero que sepas que te admiro mucho, te respeto. Hay gente que te adora, que te ama, que me está agradeciendo que les haya traído un poquito de su pasado y realmente quiero destacar algo muy importante. Allá lejos de hace tiempo, hace 15 años atrás, cuando yo recién comenzaba como periodista, tuviste la gentileza de darme la primera entrevista que tuve y que pude hacer, y has tenido, pero un corazón enorme y generoso, por eso lo recuerdo siempre y por eso mi respeto, y quiero que se sepa también que sos una persona muy humilde y muy generosa y que sos tal cual como se te ve, un caballero. Muchi Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias. Un placer este rato contigo y con tus seguidores. Bueno, nos despedimos porque ya se nos va a cortar la transmisión y te dejo al libre albedrío, aunque seguramente sabes lo que te vamos a pedir, que nos cierres esta hora con tu frase icónica que va a quedar, pero para toda la vida. Faltan 5 minutos.
Aunque faltan 5 minutos para cerrar este día maravilloso y dar comienzo al fin de semana, nada mejor que hacerlo, justamente porque aquí en este espacio del terror generado por el periodista José Cuello, y por supuesto, seguramente en varias partes del planeta y en tu casa también, una nueva hora comienza. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Bueno, así lo teníamos a Martín Gulich, lo despedimos, lo dejamos ir. Un abrazo enorme a todos ustedes que nos están, bueno, siguiendo y de esta manera nos despedimos. A las 12, en un ratito nada más en Facebook, el cuento de hoy. Bueno, los esperamos. Un beso grande a todos y en un ratito nos encontramos en Te Cuento una historia de. Gracias, Martín.